Amén, amados. Jesús es el Señor. Damos gracias al Señor por otra oportunidad acá con cada uno de ustedes. Seguimos viendo el Alimento Diario serie, el Nuevo Pacto, el poder de la resurrección. Bien, continuamos en la semana número 3. El ministerio de la gloria, la verdad. Y yo quiero hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto en estas últimas 3 semanas, ya que el ministerio de la gloria hemos visto varios aspectos. Y hemos visto el aspecto de la unidad que es necesario en cuanto al ministerio de la gloria, porque sin unidad no podemos entrar en el Padre, ya que en el Padre no hay división. Bien, el otro aspecto de la semana número 2 era el amor. Y vemos que es también sin amor de Dios, sin amor ágape, tampoco podemos ser introducidos en el Padre, ya que Dios es amor. Y como último aspecto, que es el aspecto de esta semana, estamos viendo la verdad. Y sin la verdad tampoco podemos ser insertados en Dios, tampoco podemos ser glorificados, ya que solo Dios es verdad, solo Dios es realidad. Por eso en mi vida debe haber la realidad de Cristo, la realidad de Dios. Bien, vamos a ver un poco más este proceso de la verdad en cada uno de nosotros. ¿Qué tal si me acompañan todos en el libro de Juan, ahí en sus casas? Capítulo 14, versículos del 2 al 6. Si tienes a alguien con quien puedas leer este versículo, compártelo. Aprovecha esa persona que está allí contigo, compártelo. Y si estás solo, aprovecha de orar con este versículo y que el Señor siga tocando nuestros corazones. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Entonces, vamos a hacer una pequeña conclusión acá, y es que todo lo que hizo el Señor en su vida aquí en la tierra durante 3 años y medio fue prepararnos un lugar. Él vivió la vida de una manera santa, murió y resucitó con el fin de prepararnos un lugar a usted y a mí. Y ese lugar es maravilloso. Ese lugar es el Padre mismo. Ya que el versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿a dónde quiere llevarnos Jesús? Jesús me está diciendo que Él es el camino que yo debo caminar. Y si Él es el camino que yo debo caminar, es porque ese camino me lleva a un fin. Y ese fin es el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Él es el camino que yo debo caminar. Él es la verdad o es la realidad que yo debo vivir. Y Él es la vida que yo debo anhelar, que debo vivir, que debo experimentar todos los días para que ese proceso me lleve al Padre. Aleluya, qué maravilloso. Oh Señor Jesús. Bien, yo doy gracias al Señor porque Él en su muerte y resurrección nos abrió un nuevo y vivo camino. Él abrió un nuevo y vivo camino para cada uno de nosotros. Y ese camino nos lleva al Padre. Pero si el Padre es totalmente santo, ¿cómo yo puedo llegar al Padre si a mí me falta santidad? Me falta verdad, me falta realidad. No somos perfectos. El Padre es totalmente santo. Entonces, ¿cómo podemos llegar al Padre? Porque si fuésemos al Padre ahorita en esta condición todavía carnal en la que estamos, el Padre seguramente con su gloria quedaríamos fulminantemente muertos. Entonces, ¿cómo el Padre puede recibirnos y que nosotros tengamos un lugar preparado por Dios? Vamos a verlo acá.
Este proceso que el Padre está haciendo en nosotros se llama el proceso de santificación. Bien, y este proceso lo encontramos en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, aquí este versículo nos muestra que debemos seguir la paz, pero también la santidad. Y sin esta santidad, nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo el Señor va haciendo este proceso metabólico en mi ser? ¿Cómo el Señor va transformando mi ser? ¿Cómo Él va sacando mis elementos humanos y cómo va introduciendo sus propios elementos? Ya que la santidad no se refiere tanto a que si yo hago obras buenas, si hago obras malas. La santidad se refiere a que Dios mismo me está llenando, porque Dios es santo. La santidad no depende de mí, la santidad depende de Dios, porque el único santo es el Señor. Entonces, mientras más del Señor hay en mi ser, más santo puedo yo llegar a ser. Más de los elementos de Dios van siendo introducidos en mí y Él va tirando más de los elementos de mi viejo hombre, y así el Señor va haciendo el proceso. Pero aquí hay una manera interesante en cómo lo vamos a ir viendo. Vamos a mirar el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. Vamos a mirar que uno de los aspectos santos del Señor es su palabra. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces miramos que la palabra del Señor, la ley del Señor, cuando el Señor también dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ese mandamiento es santo. La palabra es santa. Y esa palabra, este mandamiento, es el mismo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Bien, la palabra es Dios mismo, y ella me va santificando más y más. La palabra nos va lavando, la palabra nos va limpiando, y la palabra va realizando este proceso metabólico en cada uno de nosotros. Jesús dijo que Él era verdadera comida y verdadera bebida. Jesús dijo que Él era el pan de vida. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un pedazo de pan acá en mi mano, mientras que este pan no esté en mi ser, sigue siendo pan. Una vez que yo muerdo y como y mastico, empezamos a hacer un proceso de un bolo alimenticio. Una vez que lo tragamos, lo ingerimos, él sigue haciendo un proceso, pero ya una vez que empieza mi cuerpo a tomar las proteínas, a tomar la glucosa de este pan, empieza a tomar este pan, ya él no es más pan, ya él está formando parte de mí. Ahora ya no es un pan, ahora es José. Entonces, este proceso igual lo vemos en la palabra. Cada vez que la palabra la leemos, la disfrutamos, la rumiamos, entonces ella se va volviendo una experiencia en mi vida. Entonces ya no soy el mismo de ayer, ya hoy la palabra me renovó, me lavó, me está transformando. Por eso, la palabra, que es realidad, que es verdad, debe ser mi dieta santa todos los días, porque ella se va constituyendo en mí. El Señor, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo, una de las primeras cosas que hizo el Señor fue cambiar la dieta del pueblo de Israel. En Egipto ellos comían carne, ellos comían pescado, pero una vez que el Señor los saca de Egipto, que entran en el desierto, el Señor cambia su dieta. Ahora ellos comienzan a comer maná, el pan que caía del cielo. Ellos vivían del agua, que era la roca que los seguía, y esa roca era Cristo. Entonces el Señor comenzó a cambiar su dieta. Daniel, cuando fue preso también, fue cautivo,
lo primero que quisieron hacer también fue cambiar su dieta. Entonces aquí vemos un sentido espiritual bien interesante. Y es que cuando quieren cambiar nuestra dieta santa es porque quieren cambiar nuestra constitución. Nosotros nos estamos constituyendo de la palabra tira de mí todos mis elementos humanos, caídos, pecaminosos, y se va constituyendo ella misma en mi ser. Y recordemos que como Juan 1.1 nos dice, esta misma palabra es Dios mismo. Por eso es que la palabra es santa. Y esta santidad debemos seguirla, debemos anhelarla, debemos todos los días estar rumiando esta palabra para nosotros poder seguir siendo constituidos de ella. Oh Señor Jesús, hermano, día a día Satanás trata de cambiar nuestra dieta. Día a día él trata de cambiar la palabra por distracciones, por cosas que no edifican. ¿Será que vamos a permitir que él cambie nuestra dieta? Necesitamos ser como Daniel. Él no permitió que nada ni nadie cambiara su dieta y estaba dispuesto a pagar el precio que fuese. Entonces, nosotros no somos de los que retroceden, sino que somos de los que avanzamos para salvación. Y esta dieta santa no debe ser solamente pura doctrina, puros conocimientos. Ella debe ser vida para mí. Cada vez que yo tomo esta palabra, cada vez que yo rumio, cada vez que como la palabra de Dios, no puedo quedarme simplemente en el mero conocimiento, ya que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Vamos a ver un versículo en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces vemos que interesante es que nosotros debemos comer la palabra, pero así como debemos comer la palabra, debemos ir al autor de la vida, debemos ir a Jesús. Aquí el pueblo de Israel dice que ellos tomaban la palabra, escudriñaban las Escrituras, pero tenían un problema. Ellos no iban a Jesús. Entonces, esto es un problema que podemos pasar muchos de nosotros. Podemos simplemente rumiar, escudriñar las Escrituras, podemos saber muchas palabras, pero si no vamos al Señor, que es la fuente de la vida, que es la palabra misma encarnada, si no vamos a Él, entonces esta palabra no puede transformarse en vida. Yo necesito tomar la palabra, disfrutar la palabra, tomarla en oración, que ella se vaya haciendo una realidad en mi vida. Yo necesito pedirle al Señor que su misma palabra se constituya en mí una realidad, y así, amados hermanos, el Señor va haciendo este proceso tan interesante y tan hermoso en nuestro ser. Todo este proceso de esta dieta santa, de lo que vamos comiendo, lo que vamos rumiando, todo este proceso es llamado el proceso de santificación. Y recordemos que la palabra santo significa apartado de. Entonces, esta palabra, que es la palabra de Dios, me va apartando cada vez más de los elementos del mundo y va trayendo a mi vida los elementos de Dios. Bien, y por último, el Señor quiere hacer un último proceso. Y este proceso que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros se llama el proceso de la glorificación. ¿Y qué tal si ahí mismo en el libro de Juan me acompañan en el capítulo 17? Juan capítulo 17, versículo 5. Aquí estaba el Señor orando por sus discípulos. Dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí el Señor le pide a Dios y Padre que lo glorifique como antes que fuese el mundo ya lo había glorificado. Pero si ya Jesús, el Padre, lo había glorificado, ¿para qué pide otra vez nuevamente que el Padre lo glorifique? Y esto es porque antes que la tierra fuese, como dice el versículo 5, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Y eso es porque en ese momento Jesús era el unigénito. Y Él fue glorificado como el unigénito, como el único Hijo de Dios. Pero ya aquí en este capítulo de la palabra, el Señor Jesús pide al Padre que lo glorifique otra vez, porque ya no es el unigénito. Ahora Él está pidiendo que lo glorifique como el primogénito. Ahora ya no es el único Hijo, sino el primero. Oh Señor Jesús, qué maravilloso proceso. Y el Señor estaba pidiendo esa glorificación, era de entrar Él mismo en el Padre. Qué maravilloso es el Señor. Oh Señor, te alabamos, Señor. Ahora, hermanos, el Señor no es el unigénito, sino el primogénito. El primero entre muchos de nosotros. Señor Jesús. Bien, ahora podemos decir que hay un hombre en la gloria. Cuando Jesús fue glorificado como el unigénito, Él no tenía en su ser la naturaleza humana. Él era divino igual que el Padre. Pero ahora en este capítulo 17, verso 5, cuando Él pide al Padre que lo glorifique, es precisamente porque ahora había en Él un elemento humano, su humanidad estaba en Él. Y ahora el Señor lo glorificó, lo ascendió, Cristo entró en el Padre de una manera maravillosa y ahora podemos decir que hay un hombre en la gloria. Oh Señor Jesús, hermanos, hay un hombre en la gloria y esto es algo maravilloso porque nunca un hombre había estado en la gloria. Y esta gloria, hermanos, es Dios mismo. Hay un hombre en la gloria. Ahora este hombre abrió un camino para toda la humanidad, para que también podamos entrar en la gloria. Señor Jesús. Y hay algo interesantísimo y es que entre los ángeles hay niveles y uno de los niveles, rangos más altos, son los querubines y los serafines. Pero aún así ellos, cuando están en la presencia de Dios, ellos tienen 6 alas. Con 2 cubren sus pies, con 2 vuelan y con 2 cubren sus rostros. Es interesante que con 2 alas ellos cubren sus rostros porque están en la presencia de Dios, en la gloria de Dios está ahí. Bien, esto es en cuanto a los ángeles. Amados hermanos, en cuanto a nosotros los hombres, Dios no simplemente desea que estemos cerca de Él. El anhelo de Dios es que seamos introducidos en Dios Padre. ¡Qué maravilloso! Oh Señor Jesús. Vamos a ver aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 17, versos del 20 al 22. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Hermano, cuando decimos en, es dentro de. Si yo le dijera a mi esposa: amor, por favor, búscame una fruta que está en la nevera, entendemos que la fruta está dentro de la nevera. Aquí el Señor está diciendo en el verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí eres uno y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros también somos uno. Oh Señor Jesús, qué maravilloso es el Señor. Y es que aún mismo en Juan 14:6 el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, el deseo de Dios, amados hermanos, es que seamos introducidos en el Dios Padre. Qué oportunidad tan grande tenemos nosotros, y esto me hace recordar un versículo que dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Oh Señor Jesús, le hiciste un poco menor a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Amados hermanos, tenemos una oportunidad maravillosa. Tenemos una oportunidad preciosa, invaluable,
incalculable, la cual ni siquiera los ángeles pueden disfrutar. Amados hermanos, yo anhelo y deseo que todos podamos tomar esta porción, apropiarnos de esta porción para que el Señor siga trabajando en nosotros sus elementos santos. Apropiémonos de la palabra profética, apropiémonos de la palabra fundamental, sigamos la palabra profética con un corazón puro, con conciencia limpia, para que el Señor pueda seguir trabajando en nosotros de todos sus elementos santos. Amados hermanos, quiero poder hacer una última, recalcar un último punto, y es que, como vimos el día viernes, la gloria es Dios mismo, y eso está mostrado en el libro de Éxodo, cuando Moisés le dice, quiero ver tu gloria, y el Señor le dice, bueno, no vas a ver mi rostro, pero el Señor lo puso en la hendidura de la peña, puso su mano, y cuando el Señor pasó a Moisés, vio la espalda de Dios. Entonces, recordemos que la gloria no es solamente una luz, sino que Dios es la fuente de donde emana esa luz. Entonces, amados hermanos, recordemos que la gloria es Dios mismo, es el Padre mismo, y el deseo de Él es glorificarnos, es decir, es introducirnos en Él mismo. Jesús, todo lo que hizo aquí en la tierra fue con la intención de preparar un camino a usted y a mí para que pudiésemos entrar en el Padre. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor, porque esto es algo grandioso. Oh Señor Jesús. Señor y amados, queremos finalizar esta transmisión orando por cada uno de ustedes, orando por cada uno de nosotros. Queremos darle la gloria y la honra al Señor. Señor, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, porque ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Señor, gracias porque nunca te has olvidado de nosotros. Gracias porque tienes y estás teniendo un proceso maravilloso con cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias que por medio de tu palabra nos sigues lavando, nos sigues santificando hasta que podamos ser introducidos, hasta que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, muchísimas gracias, Dios, porque tu plan es maravilloso, tu palabra es perfecta, tu palabra es verdad, y necesitamos vivir esta realidad de tu palabra. Necesitamos estar siempre, Señor, comiendo, rumiando, disfrutando esta palabra, la cual nos va a llevar a ser más santos cada día, porque tu palabra eres tú mismo y tú eres el único santo. Señor, te agradecemos, te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Que este tiempo sea tiempo de provecho para poder santificarnos en la verdad. Tu palabra es verdad. Te alabamos, oh Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el poderoso nombre de Jesús. Jesús es el Señor.